Bueno, hoy vamos a ver lo que es la clase de cargas térmicas, tanto para los ciclos de invierno como de verano. Entonces, empezamos ya básicamente sabiendo o preguntándonos qué son las cargas térmicas, que es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda esta segunda parte de la materia. Ya hasta el parcial vimos todo lo que fue cloacal, pluvial, agua, electricidad, ascensores, incendios, gas, todo. Bueno, eso formaba parte de lo que es la primera parte de la materia, el primer parcial, y ahora vamos a ver lo que es la segunda parte, que es de calefacción o de acondicionamiento térmico, mejor dicho. Y el corazón de todo eso son las cargas térmicas. ¿Qué son entonces las cargas térmicas? Bueno, son tanto las ganancias de calor durante el verano o las pérdidas en invierno que va a sufrir nuestro local. ¿A qué nos referimos? Bueno, nosotros cuando queremos acondicionar térmicamente un local, ¿qué es lo que buscamos? La persona que está adentro, ya sea nosotros o la persona que nos contrató, esté lo más confortable posible, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la temperatura que tiene que estar sintiendo? ¿Cuál es la temperatura que tiene que sentir la persona? Bueno, eso lo vamos a saber porque lo definimos nosotros. Si van a ser 24 grados, 20 grados, lo que sea. Pero lo que tenemos que saber es cómo llegamos a que se sienta esa temperatura dentro del local. Va a ser otorgando cierto calor o frío al local para que llegue a esa temperatura. Y entonces, ¿cómo sabemos calcular cuál es ese calor o cuál es ese frío que le tenemos que entregar al local? Bueno, es haciendo los balances térmicos de invierno y de verano a partir de conocer las cargas térmicas, que son entonces las pérdidas o las ganancias de calor que va a sufrir un local a lo largo del año. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora, en una primera parte, vamos a hacer lo que es una introducción teórica. En esa introducción teórica vamos a ver un poco cuáles son las cargas térmicas, cómo se calculan, cuáles cosas hay que tener en cuenta, no solo para las cargas térmicas, sino para un proyecto de acondicionamiento térmico en general. Y después en la segunda parte vamos a explicar un poco lo que es el trabajo práctico. Ya desde hoy, con todo lo que saben, van a poder empezar a hacer la segunda parte el tercer trabajo práctico, que conforma la segunda parte de la materia, donde van a tener que hacer el acondicionamiento térmico de un edificio. Depende de quién con sus ayudantes, a veces es el mismo que usaron para el TP1 y 2, si no hay otros edificios que también se suelen utilizar. Y bueno, entonces la clase de hoy es bastante importante, hay mucha información, es muy parecida a la clase eh, de instalaciones cloacales, que se acuerdan que fueron 2 horas básicamente, donde les tiramos con un montón de nombres, de información, de data. Bueno, acá va a ser algo parecido, es un poco menos, es un poco más tranquilo, vamos a hacerlo más llevadero, pero si hay algunas cosas que no se entienden o les quedan en el tintero, por ahí después cuando lo vuelvan a ver o hablando con sus ayudantes, lo van a terminar de entender. Igualmente, cualquier cosa, obviamente, me preguntan. Entonces, cargas térmicas de invierno y de verano. ¿Cuáles van a ser las normas y los reglamentos que vamos a usar? Como siempre mencionamos, el código de edificación del municipio, en el caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el que usamos nosotros, pero obviamente en el caso que trabajen en otro lugar van a tener que usar el de ese lugar. Y también muchas veces está basado en lo que es el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, así que está bueno usarlo a modo general. Y además las normas IRAM de acondicionamiento térmico, no sé si muchos de ustedes o algunos de ustedes hayan cursado lo que es la materia de sistemas constructivos, pero bueno, en esa materia se ve un poco lo que son las normas 11.601, 603, que bueno, eso es una pequeña parte de todo lo que es el análisis térmico para un edificio y para el funcionamiento del proyecto que vamos a hacer. Bueno, obviamente el profesional actuante tiene que cumplir con la normativa, estar al día y saber qué son las últimas novedades. Y acá pasamos a lo que les había dicho del trabajo práctico. El trabajo práctico les va a llevar de acá, que termine el cuatrimestre, básicamente, se va a hacer lo que es el sistema de acondicionamiento térmico para un edificio, tanto de calefacción como de aire acondicionado. Para aire acondicionado, lo que se va a utilizar es un sistema central, de refrigeración central, que por ductos va a estar llevando a todo el edificio el frío. Para lo que es calefacción, lo que se va a usar es una caldera, también un sistema central con una caldera, y la caldera va a ir a radiadores, y esos radiadores van a ser los que van a estar otorgando calor a los distintos locales del edificio.
Entonces, en el térmico vamos a hacer lo que es el proyecto de instalación de acondicionamiento térmico y también una memoria técnica. Van a tener que hacer igual que nosotros dos TPs, pero en este caso vamos a tener lo que es el cálculo de las cargas térmicas del ciclo de invierno y de verano. Todo eso lo van a volcar en una planilla de Excel. Ahora se los voy a mostrar cuando lleguemos a la parte práctica. Y además son planillas que se usan para trabajar en general, así que están dando vueltas por ahí. Simplemente hay que llevarlas al edificio en el que vayan a trabajar. Y una vez que calculemos las cargas térmicas, que ya sepamos cuánto calor o frío hay que entregarle a nuestro local, bueno, dimensionamos la instalación de acondicionamiento térmico para que efectivamente entregue ese calor o ese frío que necesitamos en nuestra instalación. Entonces, empezamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de invierno y de verano y no explicamos bien qué es exactamente el ciclo de invierno y el de verano. Bueno, en la parte de arriba, por ejemplo, tenemos lo que es para invierno, temperaturas interiores o condiciones de diseño interior. En primer lugar, vamos a dar más importancia a lo que es la temperatura interior y la temperatura exterior. Lo que suele suceder en invierno que es que la temperatura interior, es decir, lo de adentro del local, va a tener una temperatura mayor que Perdón, afuera. Martín. Entonces, sí, Creo que se sigue viendo la lámina sí, sí. anterior. Ah, ¿no ven la que dice ciclo de invierno y de verano? Ahora sí, ahora sí. Sí, Martín. No sé si lo puedes repetir porque se escuchó medio cortado también. No escucho muy bien. Ah, perdón, perdón. Bueno, vamos de vuelta. Ciclo de invierno y de verano. Entonces, tampoco había avanzado mucho, pero tenemos acá una representación de lo que es el ciclo de invierno y del de verano. En la parte de arriba tenemos lo que es el ciclo de invierno. Es lo que suele pasar, que la temperatura interior es mayor que la temperatura exterior. Imaginemos, por ejemplo, en una noche donde afuera hace mucho frío y nosotros adentro, ya sea por el propio movimiento, porque tenemos algún tipo de maquinaria, por lo que sea, por el propio calor que tiene el cuerpo, a la temperatura mayor que eventualmente por el propio movimiento natural del calor, que siempre va a ir al lugar más frío, bueno, se va a ir disipando, entonces vamos a estar perdiendo. Esas son las famosas pérdidas que se producen en invierno, las pérdidas de calor, que es lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Cómo lo salvamos? Bueno, acá podemos ver que tenemos un radiador, que es lo que habíamos dicho, que va a estar entregando calor. Obviamente ese calor eventualmente se va a enfriar un poco y bueno, se genera lo que es un ciclo. Entonces, en lo que es el invierno, en general se tiene lo que es la temperatura interior mayor que la temperatura exterior, siempre el calor va a ir para afuera, vamos a tener pérdidas, y esas pérdidas son las que nosotros queremos calcular para saber, para buscar un equilibrio de temperatura dentro local. En la parte de abajo, lo que tenemos es las condiciones de diseño para el verano. En el verano, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, que en función del momento del día, a veces la temperatura interior y la humedad interior también puede ser mayor o menor que la temperatura o la humedad exterior. Entonces es un poquito más complejo el análisis. Obviamente lo vamos a hacer, vamos a explicar cuáles son esas ganancias o pérdidas de calor, pero bueno, la idea es básicamente la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? En invierno, en la mayoría de los casos, no siempre, pero bueno, en la mayoría de los casos, hace más calor afuera que adentro. Y lo que queremos nosotros, obviamente, es saber cuáles son esas ganancias de calor que están haciendo aumentar la temperatura en nuestro local para tratar de, al cocerlas, entregar el aire acondicionado, el aire frío, que las contrarrestre y tengamos una temperatura confortable para las personas. Entonces, acá tenemos de vuelta al TV, tenemos un aire acondicionado central. Este aire frío se lo suele denominar caudal de aire de mando. El caudal de aire de mando es el que está saliendo de la máquina y llegando al local frío. Bueno, el frío se va alentando y como pueden ver, acá genera un ciclo. Ese aire ya tratado, pero con una temperatura mayor, porque se fue calentando por adentro del local, vuelve a la máquina, ese es el caudal de aire de retorno, ya digamos, el que sale a nuestro local es el caudal de aire de mando, el que vuelve es el caudal de aire de retorno, y se mezcla con
aire exterior, después vamos a hablar bien de esto puntual, pero para que ya tengan un poco los nombres, se mezcla con el aire exterior, son tratados térmicamente, acá son enfriados dentro de la unidad, y vuelven a salir como cabal de aire de mar y se genera este ciclo mientras tengamos el equipo encendido. Entonces, bueno, esas son una presentación básicamente de qué son los ciclos de invierno y en verano. Bueno, y que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. En primer lugar, para hacer un estudio de carga térmica, ya tenemos que tener los planos de los bloques acondicionados. Es decir, ya tenemos que tener cuáles son las geometrías del lugar, dónde va a estar ubicada cada cosa, porque es por qué y cómo. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice acá, por ejemplo, depende del destino del local. No va a ser lo mismo acondicionar un gimnasio que va a ser acondicionar una biblioteca. Depende de las dimensiones del local, es decir, la geometría, el ancho, el alto, el largo de la estructura. Porque muchas veces, por ejemplo, si no se estufa para arriba, entonces si el local es muy alto, bueno, hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles van a ser los materiales? Sabemos que hay algunos materiales que pierden más fácilmente el calor, hay otros que son más complicados, entonces, bueno, qué tan aislante, cuál es la calidad, cómo fue construido, todo eso también es importante saber. En realidad, cuáles van a ser los materiales y todo eso que se van a usar. ¿Cuáles son las características y dimensiones de los cerramientos? Vamos a ver después cómo se calcula, pero bueno, también obviamente, aunque no parezca importante, las puertas y las ventanas pueden permitir el ingreso o la salida de calor de manera muy sencilla, entonces hay que tener mucho cuidado y para acondicionar térmicamente una casa en el medio del campo no va a ser lo mismo que un edificio que está rodeado por dos edificios más, obviamente, y en el medio de una ciudad. Obviamente las condiciones externas también, adyacentes, perdón, también son importantes. La orientación del edificio, eso volvemos un poco para atrás, la orientación del edificio obviamente para las condiciones de diseño exterior van a ser importantes. Vamos a ver bien después por qué, pero creo que es obviamente por cómo va a estar incidiendo los rayos solares, es bastante importante. El tiempo de funcionamiento diario previsto en la instalación, esto es muy importante, porque en general, bueno, si estamos hablando de una vivienda, por ahí, cuando lo calculemos, bueno, lo hacemos para todo el día, pero si, por ejemplo, queremos proyectar lo que es un edificio de oficinas, por ejemplo, van a estar siendo utilizados de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y durante la noche, no, por ahí no hay nadie usándolos, o no hay una cantidad grande de gente usándolos. Entonces, cuando hagamos el análisis de invierno, por ejemplo, sabemos que la noche es donde va a ser más frío, entonces por ahí no es conveniente usar las horas más frías de la noche, sino podemos dimensionarlo durante el día, y si sabemos que va a haber gente que esté durante la noche, bueno, por ahí se puede hacer algún tipo de entrar algún tipo de calefacción puntual, cosa de que obviamente estén calefaccionados, pero no hacer todo el sistema, el dimensionado de todo el sistema de calefacción para una hora en la que el 95%, 99% de las personas no van a estar en ese local. También es muy importante lo que es la situación de equipos y de servicios. Nosotros cuando veníamos trabajando hasta ahora, hablamos de cañerías de, no sé, de media pulgada, de 3/4, de 100 milímetros. Hablamos de cañerías relativamente chicas, que si bien ocupan su espacio, no son muy importantes. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de los ductos para que el aire acondicionado pase, son ductos de un tamaño muy importante, y más si vamos a hablar de un edificio. O sea, ¿se acuerdan tipo las películas que la gente se mete adentro? Bueno, no están así, pero son bastante grandes. Entonces, hay que ver por dónde pasa eso, y obviamente a la mayoría de la gente no le gusta ver eso, entonces también hay que esconderlos, ver por dónde llevarlos. Es un lugar que son equipos grandes, y no solamente los ductos, sino el equipo en sí mismo, porque son equipos muy grandes, muy ruidosos,
y hay que ver dónde se ponen, porque puede llegar a haber un cambio de uso del local, puede llegar a haber lo que sea, capaz lo tenés que agrandar, tenés que usar otra cosa. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta lo que es los ductos, los equipos, dónde los vas a poner, proyectar si va a haber una ampliación en algún tiempo, bueno, eso lo tenés que tener en cuenta. Bueno, todas esas cosas son importantes. La cantidad de ocupantes y su estado operado, es decir, bueno, es un poco parecido a lo que habíamos hablado del uso, ¿no? No es lo mismo si vamos a dimensionar un lugar que sabemos que la gente va a estar moviéndose todo el día, que un lugar en el que las personas van a estar sentadas. Tampoco es lo mismo si las personas van a estar con una computadora o van a estar leyendo un libro, si va a haber motores en ese lugar que van a estar desprendiendo calor o si no va a haber nada. Bueno, todas esas cosas también las vamos a tener en cuenta. Y por último, la ventilación, tanto por un tema de higiene como por un tema de seguridad, de salud. Hay que ventilar los locales cada determinada cantidad de tiempo, tienen que estar ventilados, obviamente. Entonces, bueno, vamos a ver que de acuerdo a la cantidad de los ocupantes, vamos a ventilarlos y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de cargas térmicas. Esto fue simplemente una introducción y ideas y cosas que tienes que saber a la hora de hacer un estudio de cargas térmicas. Algunas de estas las vamos a ver en detalle porque son cosas que se hacen siempre y hay otras que por ahí para las situaciones que nosotros vamos a plantear no van a ser necesarias, pero está bueno que las sepan y que tengan un vistazo general de qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio de este tipo. No sé si alguien quería hablar o se le activa el micrófono. Bueno, se activa el micrófono. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden clasificar las cargas térmicas? Por la forma puede ser de calor sensible o de calor latente. Ya todos saben, pero bueno, el calor sensible está más relacionado con lo que es un aumento de temperatura, el calor latente está más relacionado con lo que es un cambio de humedad y con un cambio de estado, ¿no? ¿Cómo se llama? De nuestra materia. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que el calor sensible lo vamos a considerar tanto en invierno como en verano, y el calor latente en invierno, nosotros sería como una especie de ganancia, entonces no lo tenemos muy en cuenta porque como no vamos a saberlo calcular tan exactamente, es muy difícil de saber, de cuantificarlo, decimos, bueno, quedamos del lado de la seguridad, lo obviamos y si hay ganancia de calor latente por alguna razón, no lo tenemos en cuenta. Ahora igual, cuando hagamos el paso a paso, lo voy a explicar mejor, pero bueno, simplemente ahora creo que se llena la idea de que tenemos calor sensible y calor latente, uno que está más relacionado con el calor, con la temperatura y otro con la humedad. Después por la fuente pueden ser ganancias internas o externas. Eso, por ejemplo, si es un motor, bueno, es una ganancia interna porque está dentro del local, y si es los rayos de sol, bueno, es una ganancia externa porque viene del exterior. No es mucho más que eso. Y por el tipo es la clasificación que vamos a ver ahora en detalle, uno por uno, todos estos que voy a nombrar. Entonces, las cargas térmicas pueden ser por transmisión, por infiltración, por ventilación, por radiación solar, por personas, por iluminación, por motores o por otras fuentes. Entonces, si bien las otras clasificaciones son importantes, este punteado es lo que vamos a ver ahora y vamos a desarrollar cada uno y ver cuáles son estas cargas térmicas. Entonces, como mencioné al principio, tenemos tanto ciclos de invierno como de verano. Vamos a estudiar los dos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta a la hora de estudiarlos? Bueno, en el ciclo de invierno vamos a tener en cuenta lo que son las pérdidas de calor por transmisión. Las pérdidas de calor por transmisión son aquellas que se producen a través de los cerramientos, por ejemplo, y las pérdidas de calor por aire exterior, las infiltraciones, es decir, las pérdidas de calor por las hendiduras, por ejemplo, de las ventanas o de las puertas, donde el calor que tenemos dentro del local, obviamente, va a salir. Esas son las dos pérdidas que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo del ciclo de invierno. Para el ciclo de verano, vamos a tener las ganancias, y las ganancias que vamos a tener en cuenta son la de radiación solar, es decir, la que nos va a estar entregando el sol, las de transmisión, que también son también solares, pero no es radiación, es por transmisión. Las de aire exterior, que ahora vamos a ver bien cuáles son. Las de calor interna, porque en realidad las de aire exterior están más relacionados con la forma en la que, o el equipo con el que nosotros vamos a refrigerar nuestro local.
las ganancias de calor interna, que son las de las personas, las de los motores, la de la iluminación, todo eso que vimos recién. Y además, en el caso del ciclo de verano, se suele agregar lo que es un adicional por calor sensible y latente, que es simplemente una vez que calculamos todas las ganancias, las sumamos y lo multiplicamos por un porcentaje para quedar de vuelta al lado de la seguridad, porque todos estos cálculos que nosotros vamos a hacer y todas las tablas que vamos a usar son aproximaciones, son cosas que obviamente se usan y que se tienen por la experiencia, que están en las normas, pero bueno, para estar seguros se suele agregar lo que es un adicional. Y acá está bueno lo que es esta aclaración de siempre considerar la situación más desfavorable durante el día. En el ciclo de invierno ya dijimos, bueno, a veces la situación más desfavorable es durante la noche, pero por ahí depende del uso local, durante la noche no hay gente en ese edificio. Y en el ciclo de verano hay que analizar las distintas horas para ver cuál es la combinación más desfavorable. Perdón, Y una todo consulta. esto, sí. Que te escuché medio entrecortado. ¿El calor latente entonces se desprecia en invierno? Sí. Se puede pensar como una ganancia, entonces, pero como no sabemos efectivamente cuánto va a ser, entonces para ahorrarse ese problema, lo que se hace es lo descartamos, decimos que no lo tenemos en cuenta y quedamos del lado de la seguridad, porque en realidad el calor latente va a ser una ganancia. Entonces, y nosotros estamos calculando las pérdidas en invierno. Perfecto, gracias. No, de nada. La bibliografía, bueno, esto es un libro que está en la biblioteca, que sus ayudantes lo van a tener y que si no lo pueden llegar a conseguir, pregunten o me preguntan a mí, que es el libro de acondicionamiento térmico en edificios, que fue escrito por dos de los docentes, ex docentes de la cátedra, que tiene el paso a paso, o sea, toda la parte teórica y todo el paso a paso que les voy a explicar ahora, bueno, en 1 hora y media está desarrollado en este libro de 500 páginas. O sea, imagínense que el resumen y lo que les estoy haciendo ahora es muy, muy, muy resumido. Ahí está todo desarrollado, todo muy bien explicado. Y para hacer trabajo práctico, para mí está muy bueno porque casi cualquier duda la puede solucionar ahí. Obviamente también le pueden preguntar a sus docentes. Simplemente es una recomendación. Búsquenlo y si no, pídanlo porque les va a solucionar la vida en lo que es la segunda parte de la materia. Entonces, ahora empezamos en sí mismo a ver lo que son las cargas térmicas. Pero antes de eso, vamos a hablar de lo que son las condiciones de diseño. Las condiciones de diseño son básicamente la temperatura y la humedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos cuando mostré el primer grafiquito de ciclo de invierno y de verano? Bueno, tanto la temperatura como la humedad interior y exterior, tenemos que ver de dónde salen. Bueno, las condiciones exteriores salen de tabla. En la norma IRAM las suelen tener y si no, de vuelta en el libro que les acabo de mencionar también las pueden encontrar. Tienen ahí lo que son tanto para invierno como para verano, cuáles son las temperaturas y las humedades que van a utilizar. ¿Qué es, eh, qué es lo importante de esta tabla? Bueno, que no son valores extremos, como dice ahí, sino que son valores medios. ¿Por qué les parece que son valores medios y que no dimensionamos con valores extremos en este caso? Porque está sobredimensionando en algún momento. Ok, ¿querés desarrollar un poco más? Si vos tomás valores extremos, si dimensionás para ese valor, llega un momento en que si ese valor no se alcanza durante todo el día, vos estás sobredimensionando. En cambio, tomando un valor promedio, podés aprovechar ese rango que capaz que se cubre durante más horas durante el día. Exactamente, sí. Perdón, no tengo la pantalla, no puedo ver los nombres, pero sí. Exactamente como acaba de decir. Nosotros si tomamos los valores extremos, vamos a estar tomando una temperatura que pasa una vez en el año, que pasa 2 veces en el año, y dimensionar la instalación para esa temperatura es demasiado, porque estamos hablando en este momento de acondicionamiento, cuando hablamos de acondicionamiento térmico, hablamos de un acondicionamiento para el confort de los usuarios, no es algo de vida o muerte en general. Entonces, al estar hablando de confort, podemos dimensionar con lo que es un valor medio,
y si en algún momento, bueno, esa temperatura, en algún momento del día esa temperatura se supera, bueno, vemos, nos la bancamos o vemos cómo se soporta. Obviamente tratamos de cubrir las mayores, la mayor cantidad de valores posibles, pero siempre con valores medios porque, como dijo bien su compañero, si no, estamos haciendo un dimensionamiento de una instalación que nos va a salir carísimo y que solo va a servir para una hora del año, por ejemplo, o una hora del día, y es demasiado. Para las condiciones de diseño interiores también hay tablas, tanto para invierno como para verano, que les dan la humedad y que les da la temperatura a usar. En este caso, se suelen hacer por el tipo de aplicación. Pueden ver, por ejemplo, el confort general de tiendas comerciales, confort industrial. Esta es una tabla que está en el libro que les mencioné, pero si ustedes, no sé, me dicen, mirá, para mí en vez de 20 es 18, en vez de 18 es 16, y lo ponen en la memoria y lo hablan con yo antes, o si tienen otras tablas que se utilicen, más actualizadas o lo que sea, obviamente será más que bienvenido. Esto es más que nada un criterio y está basado en lo que es la experiencia, pero si quieren utilizar otra cosa, no hay ningún problema. Entonces, ya tenemos las condiciones de diseño interiores y exteriores con eso. Y ahora vamos a empezar a calcular lo que son las cargas térmicas. La primera que les había mencionado era la transmisión. La transmisión creo que la mayoría sabe todos saben lo que es o saben más o menos qué involucra, pero bueno, la transmisión de calor se produce por lo que es la conducción, la convección o la radiación. Acá tenemos los tres explicados de una manera gráfica. Y todos los equipos terminales de calefacción que se estén usando, que vayamos a utilizar, van a tener una preponderancia, es decir, van a estar transmitiendo más por convección, o más por radiación, o más por conducción, pero en general transmiten de las tres maneras. Pero siempre hay uno de los tres que es más importante. Acá vemos, por ejemplo, lo que es un dibujo de un muro típico. Tenemos lo que es la parte interior, la parte exterior. Tenemos muro de ladrillo, una parte con ladrillo hueco, una parte con ladrillo común y en el medio una cámara de aire. Cada uno tiene sus espesores, cada uno tiene sus landas, que ahora vamos a ver quién es, ver bien qué es. Y tenemos unos RCI y RCI que también vamos a ver qué es. Entonces, para lo que es la transmisión, la fórmula que se usa es K por S por delta T, que es esta, ¿no? Delta T, lo dijimos recién, viene de las condiciones de diseño, lo proponemos y no hay ningún problema. Eso ya lo vamos a poder sacar de una. La superficie es la superficie del cerramiento de la pared, es el ancho por el alto, no hay mucha más ciencia. Lo que sí es nuevo, no es nuevo, creo que en construcciones ahora se está viendo, y si no también en sistemas constructivos, es este coeficiente K de transmitancia térmica o de transmisión de calor, que a muy grandes rasgos, lo que nos da una idea es de qué tan fácil pasa el calor por nuestro cerramiento, por ejemplo, por nuestra pared. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, con la norma 11.601 podemos obtener lo que son estos valores de alfa y de lambda, y vemos en la fórmula que, obviamente, este coeficiente de transmisión de calor es la inversa de la resistencia de calor, es decir, de aquello que nos impide que pase el calor. Y la fórmula es 1 sobre alfa más el espesor sobre el lambda va a depender de cada material, más el espesor 2 sobre el lambda, bla, bla, bla. Bueno, los espesores van a salir del proyecto, los lambda salen de la norma esta, y los alfa también. Los alfa son coeficientes peliculares que, bueno, tienen en cuenta lo que es la transmisión justo cuando llegan a la pared, de cómo se produce la transmisión por radiación y por conducción, justo en la película antes de ingresar a lo que es el muro. Entonces, bueno, de vuelta, lo que es transmisión es bastante fácil incluso de ver. Tenemos lo que son los delta T, tenemos la temperatura interior y exterior del local, tenemos la superficie de cada uno de los cerramientos, y tenemos el K, porque por proyecto ya vamos a saber cómo está compuesto ese muro, y podemos calcular cuáles son las ganancias o pérdidas por transmisión. Es importante conocer en este caso, por transmisión, cuáles son las condiciones adyacentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el local acondicionado al lado tiene la misma temperatura, entonces no hay variación de temperatura,
entonces no tenemos este delta T, y como no tenemos delta T es 0, no hay intercambio de calor, entonces la transmisión es igual a 0. Entonces, por ejemplo, no sé, en un hotel, que sabemos que tenemos todas las habitaciones, y todas las habitaciones la idea es que tengan, o en general, que tengan la misma temperatura, bueno, muy posiblemente entre habitación y habitación no vaya a haber este intercambio de temperatura ni esta pérdida o ganancia por transmisión. Ahora, si el local adyacente dice tiene una temperatura mayor a la del local a acondicionar y estamos en invierno, ¿qué es lo que pasa? El calor de la habitación de al lado va a querer venir a la habitación que queremos acondicionar. Entonces eso sería una ganancia, y como es una ganancia, y estamos en invierno y queremos calcular las pérdidas, entonces las ganancias quedamos del lado seguro, la desestimamos y no lo tenemos en cuenta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuando el local adyacente tiene una temperatura menor, porque si tiene una temperatura menor, el calor de nuestro local es el que se va a querer ir al otro local que tiene menor temperatura. Entonces, bueno, por ejemplo, en el libro este también saqué lo que es algunos valores que se suelen dar, por ejemplo, en edificios para temperaturas en locales intermedios, como pueden ser halls, pasillos, escaleras, edificios linderos, garage. Bueno, esos son algunos valores típicos que pueden llegar a utilizar a la hora de calcular la temperatura en el otro local que no va a estar acondicionado o que va a tener una temperatura menor. Entonces, ya vamos a tener la condición de diseño interior de nuestro local, que vamos a querer que sean 18 grados, 20 grados, y con esta tabla podemos saber si tenemos al lado el garage o las escaleras, cuál va a ser la temperatura, y ya tenemos el delta T, ya tenemos la superficie del muro, sabemos cuál es el K del muro, y obtenemos lo que es la transmisión, la pérdida por transmisión en ese caso. Ahora, cuando hacemos la pérdida por transmisión, obviamente vamos a tener que ir, imagínense un local súper simple que son 4 paredes, bueno, vamos a las 4 paredes, calculamos en las 4 paredes cuál es la pérdida de cada uno, la sumamos y tenemos la pérdida total por transmisión. Una vez que tenemos la pérdida total por transmisión, hay que agregar lo que es un suplemento por orientación. Entonces, en el caso que nuestro local esté mirando al norte, noreste o noroeste, es un 0%. En el caso que esté mirando al este o al este es un 5%, y si está mirando al sur, sudeste o sudoeste es un 10%. ¿Y qué significa esto? Bueno, por ejemplo, imaginen este caso. Tenemos este local que la pared de la izquierda da al interior, la de acá da al interior, la de la derecha al interior y la de abajo da al exterior. Entonces, vemos cómo es la posición cardenal. En este caso, va al norte. Entonces, obviamente, el local este está mirando al norte, y como está mirando al norte, no hay que agregarle nada, entonces la pérdida total va a ser igual a la suma. No hay que adicionarle nada. Eso es si solo tenemos un paramento mirando al exterior. En este caso, por ejemplo, tenemos dos. Tenemos el de abajo y tenemos el de la derecha. Entonces está mirando al noroeste. De vuelta, en este caso no hay que sumarle nada. Pero, por ejemplo, si estuviese mirando al sur, bueno, ahí sí ya sería un 10%. Entonces, si tenemos un solo paramento mirando al exterior, directamente se suma ese. Si tenemos dos, se suma esa intersección. Noroeste, noreste, sudeste o sudoeste. Y en el caso de que se tengan 3 o más paramentos mirando al exterior, en ese caso directamente se toma el máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense en este caso que los 4 dan al exterior por alguna razón. Bueno, entonces lo que habría que agregar es un 10% porque tenemos una de las paredes que está mirando al sur. Entonces esa es la que va a dominar toda y se le agrega un 10% directamente. Esas son las distintas opciones que les pueden llegar a aparecer. Entonces, tenemos ese suplemento, se lo sumamos a lo que ya teníamos y tenemos lo que es un subtotal de calor a suministrar. ¿Alguna duda de lo que es las pérdidas por transmisión? Creo que es bastante tranqui este. Es directamente por lo que son los muros o los techos o las paredes o los pisos. Se puede llegar a perder. Condiciones de diseño interior, exterior, calculan el delta T, saben la composición del muro, tienen el K, saben el tamaño del muro, tienen el S, y lo calculan directamente. Bueno,
Después tenemos lo que es el aire exterior. El aire exterior vamos a tener que incorporarlo a lo que es nuestro local por condiciones de salubridad, higiene y confort, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Esto es, obviamente, si nosotros no ventilamos un local, se va a formar bacterias, se va a formar olor, puede llegar a ser peligroso incluso para la salud de las personas. Imagínense un local muy grande que no se ventila, con mucha gente. Entonces, en todo momento hay que tener en cuenta esa ventilación. Ahora vamos a ver bien qué tiene en cuenta. Y además, en el caso de que estemos trabajando con un sistema, por ejemplo, de refrigeración central, hay que generar lo que es una sobrepresión en el local, porque eso es lo que nos pide el equipo para que funcione bien. Entonces, en ese caso, no va a haber infiltraciones por carpinterías. Ahora vamos a ver bien qué significa eso. Entonces, cuando hablamos de calor de aire exterior, ya vamos a tener lo que es calor sensible y calor latente, es decir, vamos a tener aire exterior tanto en invierno como en verano. La parte de calor sensible se calcula con lo que es esta fórmula, que es el calor específico del aire a presión constante, el peso específico del aire en la temperatura exterior que se tenga, el volumen de aire que se metió en nuestro local y el delta T. Suena muy complicado, pero C y P, es decir, los primeros dos términos, son valores constantes que siempre se reemplazan por 0,35. Entonces, la fórmula nos queda directamente que el valor del calor o las pérdidas o las ganancias de calor por aire exterior van a ser 0,35 por el volumen infiltrado por delta T. 0,35 es un número, ya está. Delta T ya lo habíamos obtenido cuando planteamos lo que son las condiciones de diseño. Entonces nos queda simplemente saber cuál es el volumen de infiltración o el volumen de aire infiltrado. ¿Cómo se obtiene cuál es el volumen de aire infiltrado? Bueno, hay distintos métodos, dependiendo del equipo con el que trabajemos, y si estamos trabajando en invierno o en verano, tenemos 3. Se va a aplicar uno, se va a aplicar otro. Y de los que se aplican, nos quedamos obviamente con el mayor de esos, y ese va a ser el que vamos a utilizar en nuestra cuenta, en nuestro cálculo. Ahora voy a explicar estos 3 métodos por separado, y después, en la última parte de la materia, los vamos a ver aplicados a lo que es un ejemplo, y se va a entender un poco más, pero bueno, ahora vamos a hacer una introducción teórica a lo que son estos métodos para obtener el volumen de aire infiltrado. Una pregunta. Ahí Sí. las pérdidas son para invierno, ¿no? El QI que estamos hablando. Sí. Las pérdidas son para invierno. Sí. Pasa que también vamos a tener que tener en cuenta el aire exterior en verano, porque nuestro equipo, para que funcione bien el equipo de refrigeración, muchas veces se necesita que ingrese aire exterior, entonces ahí se tiene en cuenta, pero sí, las pérdidas en general son en invierno. Gracias. No. Entonces, por ejemplo, bueno, método de las hendiduras va a ser utilizado en general en invierno, y lo que nos dice es que tanto para ventanas como para puertas va a haber pérdidas, porque siempre hay pérdidas, siempre queda un lugar abajo de la puerta, siempre queda una parte de la ventana que no cierra bien, siempre queda algo por lo que se va a perder. Entonces, para el caso de las ventanas, lo que nos dice es que el volumen de aire infiltrado, que acuérdense que era lo único que nos faltaba conocer, es una longitud por un volumen. Este volumen viene de tabla. Está tabulado y depende de lo que es la carpintería, es decir, el tipo de ventana que vamos a tener, y de la velocidad del viento de la zona. Conociendo esas dos cosas, que se obtiene la velocidad del viento de la zona, es fácil de obtener, la carpintería ya la vamos a conocer, sacamos lo que es el volumen. Y después nos queda lo que es esta longitud. Esta longitud, acá podemos ver 2 ejemplos. Es igual a serían las partes de la ventana por la que puede entrar efectivamente aire. Entonces, en este caso, en el primero, tenemos 3 paños móviles, es decir, son las 3 partes de la ventana se pueden mover en todo momento. Entonces, lo que nos dice... entonces, ¿cuál es esta longitud? Bueno, es L, esta parte de acá abajo, esta parte de acá abajo, esta parte de acá abajo, lo mismo arriba, es decir, tenemos 3L abajo, 3L arriba, y tenemos 1, 2,
3, 4 veces H. Entonces, la longitud por la que se puede infiltrar aire en nuestro local va a ser 6 veces L más 4 veces H. Creo que se ve esto. Y por ejemplo está el otro caso en el que uno de los paños sea fijo. Entonces solamente estos dos son los que se van a mover. Entonces en ese caso la longitud va a ser los 2L de abajo, los 2 de acá, y 1, 2 y 3H. Entonces la longitud va a ser 4L más 3H. Entonces, conociendo cuál es el valor de la longitud, podemos saber, lo multiplicamos por el volumen que sale de tabla y obtenemos el volumen infiltrado. Eso es para las ventanas. Para las puertas es mucho más fácil. Directamente tenemos los metros cuadrados de la puerta, que sale de multiplicar la altura por el ancho, nada más, por un volumen. Ese volumen, al igual que el de las ventanas, está tabulado. Va a depender del tipo de puerta que se use, de la velocidad del viento de la zona, también de vuelta, y del uso de la puerta, porque no es lo mismo una puerta para una habitación que para un local comercial. Entonces, conociendo esos tres datos, vamos a la tabla, obtenemos el volumen, lo multiplicamos por los metros cuadrados de la puerta que vamos a usar, y ya directamente tenemos lo que es las pérdidas por puerta. Entonces tenemos el volumen de infiltración por las ventanas, el volumen de infiltración por las puertas, lo sumamos y obtenemos el volumen total de infiltración que se obtiene por el método de las hendiduras. Este volumen total lo comparamos después con el obtenido por los otros métodos y nos quedamos con el más grande. Otro método que es mucho más sencillo es lo que habíamos hablado de las renovaciones de aire. Por un tema de salubridad, de higiene, cada tanto hay que renovar el aire. Bueno, tenemos que, en función del volumen del local, y hay tablas que nos van a dar el número de renovaciones necesarias. Y bueno, y con eso se obtiene. Lo que pasa acá es que el tema de las renovaciones de aire se puede dar tanto por el volumen del local como por la cantidad de personas que van a estar en el local. Entonces, en general, pueden utilizar cualquiera de los dos están explicados en el libro y en el paso a paso. Después hablen con sus docentes qué les parece. Pero bueno, en función de entonces de la cantidad de personas, por ejemplo, les va a dar una cantidad de veces que tienen que renovar el aire. Sabiendo la cantidad de veces que tienen que renovar el aire y cuál es el volumen de su local, van a saber cuál es el volumen de infiltración de cada local. De vuelta, todo esto está tabulado, simplemente es saber cuál es el volumen de su local y cuántas renovaciones van a necesitar por hora. Obtenemos el volumen total de infiltración, lo comparamos con el anterior, con el de las hendiduras o con el siguiente, y el más grande es el que va a dimensionar. Y acá viene el más complicado de todos. El anterior era muy sencillo, dependiendo de la cantidad de personas que se tenían en el local, había que renovar el aire. El anterior era dependiendo del tipo de puerta y de ventana, había que renovar el aire. Y acá venimos a lo que es el porcentaje de aire de mando. Lo que nos dice este método es que en función de la ocupación del local, para saber cuánto aire exterior vamos a tener que ingresar al local, vamos a tener que multiplicar el caudal de aire de mando, que se acuerdan que les había comentado que el caudal de aire de mando era ese caudal que salía de nuestro equipo y enfriaba la habitación. Bueno, lo que nos dice es, de ese porcentaje, de ese volumen, de ese caudal de aire que estás mandando, bueno, en función de la ocupación del local, hay un porcentaje que va del 15 al 30% que lo tenemos que ingresar como aire exterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay un tema. Porque, ¿cuál es la finalidad de todo esto que estamos haciendo, de este cálculo de las cargas térmicas? Bueno, lo que queremos saber es, efectivamente, cuáles van a ser las ganancias o cuáles van a ser las pérdidas. En este caso estamos hablando de un equipo de central, pero puede ser de calefacción o de refrigeración, no importa. Supongamos que es de refrigeración, que estamos en verano. Bueno, nosotros queremos saber cuánto frío le tenemos que mandar al local para que esté a una temperatura confortable, ¿no? Entonces, ese frío, esa cantidad de frío la vamos a mandar a través de ese caudal de aire de mando que está saliendo de nuestro equipo.
¿Y qué es lo que pasa? Este método lo que nos dice es, bueno, ese caudal, un porcentaje le tenés que meter de aire para que el equipo funcione bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese caudal es lo que nosotros queremos obtener. Es el resultado final al que queremos llegar. Y este método nos usa ese resultado final al que queremos llegar como una parte del proceso. Porque acá todavía les estoy explicando cómo es el cálculo paso a paso de las cargas de las cargas térmicas. Todavía no llegamos a lo que es a cómo llegar a caudal de aire de mando. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es una iteración. Hay que partir de un valor semilla, hacer todo el cálculo de las cargas térmicas, llegamos al resultado final, calculamos el caudal de aire de mando, y una vez que tenemos el caudal de aire de mando, le aplicamos este método, lo multiplicamos por el porcentaje que les corresponda, entre 15 y 20%, y lo volvemos a meter en las cuentas y que volvemos a calcular todo de vuelta. No sé si se entendió. Ahora cuando pasemos a la parte práctica lo vamos a ver de vuelta, pero lo que quiero que se lleven es que hay un método para ingresar aire exterior en estos equipos para que funcionen de manera correcta. Hay que ingresarles aire exterior y lo que te piden es que sea un porcentaje del aire que va al local. Y el aire que, perdón, el aire que va al local es el valor al que queremos llegar. Yo tengo una Entonces, pregunta. Perdón, sí. perdón. No, sí, decime. No, porque justo hoy cuando explicaste lo de caudal de aire de mandos, no sé, como que estaba medio cortado y no sé si lo entendí bien. No sé si lo puedes repetir esa parte. Sí, perdón. No, el caudal de aire de mando es el aire que va a estar saliendo por los ductos del equipo para refrigerar los locales. No es mucho más que eso, es la cantidad de aire frío que vamos a estar enviando a los locales. Este caudal de aire de mando va a estar saliendo frío, se va a calentar por la propia temperatura interior del local y va a volver como lo que es el caudal de aire de retorno por los ductos de retorno. Se va a mezclar con este aire exterior que le tenemos que ingresar al equipo para que funcione de manera correcta y van a ser tratados en el interior del equipo y van a volver a salir como caudal de aire de mando. Entonces, la idea de esto, la idea final de todo este proceso de cálculo de las cargas térmicas es saber cuánto caudal de aire de mando le tenemos que mandar al local, pero lo que nos dice este método es que la cantidad de caudal va a depender del aire exterior, y el aire exterior depende de la cantidad de caudal. Entonces ahí hay como una incongruencia que no se puede resolver. Entonces, para lo que son la parte práctica, vamos a hacer una primera parte, ahora lo voy a explicar mejor, ¿no? Pero vamos a hacer una primera parte en la que vamos a trabajar con otro método, que va a ser el de las renovaciones de aire, básicamente. Vamos a calcular todo con renovaciones de aire, obtenemos las cargas térmicas totales, obtenemos el caudal de aire de mando, ahí volvemos de vuelta al proceso y lo hacemos de vuelta, pero ahora con el porcentaje de aire de mando y vemos cuál de los dos nos va a dimensionar. Simplemente eso. Pero el caudal de aire de mando no es nada más que el aire que le estamos enviando al local para enfriarlo. No es mucho más que eso. Perfecto, gracias. No, de nada. Y bueno, dentro de lo que son las renovaciones de aire, también hay otros dos métodos que no son dimensionantes y que no se suelen utilizar, pero que se los menciono por si alguna vez les llegan a aparecer. Uno es el contenido máximo de anhídrido carbónico, que obviamente las personas vamos a estar enviando esto y hay una capacidad máxima de anhídrido carbónico por norma que pueda haber en un local, entonces en función de la cantidad de personas y cuánto van a estar generando por hora, podemos saber cada cuánto tiempo tenemos que renovar para no llegar a ese valor máximo. Y después está el de la temperatura límite, que es un poco más extraño, que nos dice que se establece la diferencia entre la temperatura máxima que se produce en una hora en el local y en el exterior. Es decir, vamos a ver del día cuál va a ser la temperatura máxima y vamos a ver cuánto va a valer en el interior del local y en el exterior. Si a eso lo dividimos por el aumento máximo de temperatura aceptable, se obtiene el número de renovaciones a realizar por hora.
es un poco agarrado de los pelos, tiene que ver con esto del confort, bueno, de cuánto puede llegar a aumentar la temperatura en un periodo corto de tiempo, y no está tan relacionado con lo que es la salubridad, sino más bien con un tema de confort, pero bueno, puede llegar a aparecer. Lo más importante son los de porcentaje de aire de mando, la renovación de aire y el método de las hendiduras. Esos son los 3 con los que vamos a trabajar en los TPs y los que se suelen utilizar en la vida profesional. Todo lo que les mencioné fue de calor sensible. Habíamos dicho que teníamos tanto calor sensible como calor latente. Bueno, el calor latente es básicamente lo mismo, pero está más relacionado con humedad. Entonces, la fórmula es la misma. Tenemos el calor latente de vaporización por el peso específico, que esto es reemplazado por un valor que antes era 0,35, ahora es 0,8. Vamos a tener un caudal de aire exterior, que es lo mismo que veníamos calculando recién, y vamos a tener una diferencia, en este caso, de humedades y no de temperaturas, pero las humedades también ya los habíamos definido cuando definimos las condiciones de diseño, así que por eso lo dejé para el final, porque es básicamente lo mismo, pero cambia lo que es el tipo del delta que vamos a analizar y el coeficiente. Ahora igual vamos a ver cómo se resuelve en un trabajo práctico, pero para que le quede ya que aire exterior tenemos tanto calor sensible como calor latente. Y ahora pasamos a lo que es la radiación solar. Obviamente la radiación solar va a ser una ganancia en verano, y en invierno, como es una ganancia, la vamos a descartar porque para quedar al lado de la seguridad. ¿Qué es lo que pasa con la radiación solar? Bueno, tenemos que el Sol va a estar enviando lo que son ondas de pequeña longitud y de alta frecuencia. Pero una vez que estas ondas atraviesan el muro, cuando reboten, van a pasar a ser ondas de gran longitud y de pequeña frecuencia. Y el vidrio no permite que las ondas de baja frecuencia y de longitud de onda grande lo atraviesen. Entonces, vamos a tener un montón de radiación o de calor que va a estar entrando y que después no va a salir, y se va a generar lo que es el calor acá adentro debido a eso. Eso es lo que se llama efecto invernadero, y es una de las causas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la radiación solar. Otra cosa que hay que analizar es el ángulo de incidencia de la radiación solar. Esto se tiene en cuenta. Ahora, cuando veamos el paso a paso, van a ver que utilizamos lo que son mucho las latitudes y las latitudes, la hora del día y el mes del año. Es básicamente por eso, porque tenemos que, en función de eso, los rayos solares van a estar incidiendo de distinta manera en nuestros cerramientos, en nuestros vidrios. Y mientras más perpendicular sea, más va a ingresar al local. Y mientras más oblicuo sea, mientras menos perpendicular o más oblicuo sea, al revés. Mientras más perpendicular sea, más va a entrar. Y mientras más oblicuo sea, menos va a entrar. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis. Entonces, cuando hacemos el análisis de radiación solar, ya dijimos, hay que tener en cuenta lo que es el efecto invernadero y el ángulo de incidencia. Pero además hay que tener en cuenta cuál va a ser la superficie a analizar. Si va a ser una ventana de vidrio o si va a ser un cerramiento. En el caso de que sea una superficie de vidrio, la fórmula para utilizar va a ser S por esta temperatura por F, un factor de protección. Vamos a ver bien qué es cada cosa. Entonces, T sub R es el máximo aporte solar. Esta es la tabla que les estaba mencionando, está en el libro que les mencioné hace como media hora, que lo pueden obtener fácil. Entonces, este máximo aporte solar nos da una idea, obviamente, de el calor que va a estar llegando a nuestro local gracias a el sol. Entonces, como les dije, en función de la latitud, de la época del año y de la orientación y de la hora del día, nos van a dar acá distintos valores de máximo aporte solar. Entonces, si nosotros ya sabemos que vamos a tratar de analizar la peor situación, ya sabemos la orientación. Obviamente, cuando se sienten con sus docentes en las mesas y empiezan a leer los TPs, les van a decir
en qué ciudad va a estar emplazado su edificio, qué orientación va a tener la fachada del edificio. Bueno, conociendo esas cosas, pueden, y qué tipo de uso va a tener el edificio, bueno, vienen a la tabla y ven cuál va a ser la fila que les va a servir para conocer el máximo aporte solar. Y después tienen lo que es S, esa es la superficie, básicamente es la superficie del vidrio, no tiene mucha más ciencia. Y después tenemos F. F es un factor de protección, que como el nombre lo dice, es bastante intuitivo. Tiene lo que es valores que en función de, por ejemplo, si es vidrio sencillo, si es un vidrio absorbente, vidrio doble, vidrio triple, si está pintado, si tenemos persianas, si tenemos pantallas, si las persianas son claras, son oscuras, bueno. En función de un montón de cosas, tienen acá valores. Estos valores los tienen que multiplicar por la fórmula y obtienen las ganancias por radiación solar. No es mucho más que eso. La superficie la conocen y tanto el factor de protección como el máximo aporte solar salen de tablas y de las condiciones que va a tener su local. La calculan para cada uno de los vidrios, la suman y obtienen cuál es la radiación solar que van a tener. Eso fue para vidrios. Ahora, como les dije, para muros y techos es un poco distinto. Y acá vamos a tener otra fórmula, que es S por T sub E, que es la temperatura equivalente, por K. K ya habíamos dicho, coeficiente de transmitancia térmica, lo podemos obtener, o obtenemos los parámetros para obtener K, la norma de la IRAM 11601. S es la superficie del parámetro que vamos a analizar, y T sub E es la temperatura equivalente. La temperatura equivalente, lo que tiene en cuenta, básicamente es que el sol o la temperatura va a estar ingresando o siendo una ganancia para nuestro local, tanto por la radiación como por la convección. Entonces, y la convección. Entonces, como puede llegar a ser difícil o muy complicado analizar los distintos efectos y llevarlos todos a un mismo valor, bueno, lo que nos dice la temperatura equivalente, que es mucho más fácil, es una temperatura ficticia equivalente, como dice el nombre, que tiene en cuenta los efectos de la radiación y de la convección y que nos facilita la vida, básicamente. Es como si fuese una sensación térmica. La sensación térmica también es una temperatura que no existe, pero es lo que sentimos. Entonces, sí existe. Bueno, la diferencia de temperatura equivalente es una temperatura que no existe, pero que viene a reemplazar la que sí está sucediendo en ese momento para facilitarnos la vida y tener en cuenta lo que son las ganancias por radiación y por convección. Entonces, ¿qué tiene en cuenta esta temperatura equivalente? Lo que es la orientación, ya habíamos dicho que ya la van a tener. El peso del muro, bueno, el peso del muro tiene que ver un poco con es una forma indirecta de saber qué tipo de muro se está utilizando en ese, ¿cómo se llama? En ese análisis, y las horas del día. Conociendo esas cosas, bueno, podemos obtener cuáles van a ser las distintas temperaturas equivalentes para analizar. Entonces, esa tabla también de vuelta está en el libro, así que buscan las tablas, ven cuál es la orientación, cuál es el peso de su muro, cuál es la época del año y pueden obtener las distintas horas solares. El K ya lo teníamos, el S ya lo conocen, ya tenemos lo que son las ganancias de radiación solar por transmisión. Y esas fueron todas las ganancias exteriores. Ahora vamos a hablar de cuáles son las ganancias interiores, que son mucho más sencillas de ver. Tenemos la ganancia por ocupantes, que de vuelta viene por tabla, en función del grado de actividad que se tenga y el tipo de aplicación. La tabla nos va a dar un valor de calor sensible y calor latente. Entonces tenemos este Q sub S, suponiendo el número de personas del local en función del destino que va a tener, lo multiplicamos por ese Q sub S que habíamos obtenido, o Q sub L, y obtenemos la ganancia de calor sensible o latente por personas. Sale todo de tabla. Las ganancias por iluminación son similares. También vienen por tabla en función de lo que son las lámparas que se van a utilizar. Si van a ser incandescentes o fluorescentes. Si son incandescentes es directamente los watts de potencia de las lámparas. Si son fluorescentes se
se las perjudica un poco más con 1.25, es decir, van a estar entregando todavía más calor de los watts que se tienen. Y en el caso que se tengan, acá no están mencionadas, ¿no? Pero otro tipo de lámpara, bueno, habrá que analizarlo, o si, por ejemplo, no genera calor, no se tiene en cuenta. Pero es eso nomás. Por personas, por iluminación, y ahora viene por motores. Por motores, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente, parte de la energía que se le da a los motores es para que funcione, pero hay una parte que se disipa. Esa parte que se disipa como calor es lo que a nosotros nos interesa. Por eso, la fórmula para obtener la cantidad de calor que obtenemos por estos motores es 1 menos el rendimiento. Es decir, todo eso que se pierde por la potencia propia del motor, obtenemos lo que es el calor sensible. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, de vuelta, en tablas. Tenemos tablas que están tabuladas y que nos dicen para distintos tipos de motores cuáles van a ser estas potencias y estos rendimientos que se van a tener. En el caso, obviamente, de que no lo tengan, si por alguna razón la conocen, lo pueden usar, no hay ningún problema. Y además de eso tenemos otras fuentes que pueden ser, por ejemplo, no sé, acá tenemos lo que es una cafetera, tenemos una freidora, tenemos un tostador. Bueno, en el caso de que por alguna razón sepas que va a estar todo el día usándose algún otro artefacto y que puede llegar a producir un calor importante, bueno, en las tablas también tenemos lo que es el calor que va a desprender y en función de la cantidad del número de artefactos que se tengan, obtenemos el calor total. Entonces, bueno, lo que son estas ganancias de calor internas, que eran por personas, por iluminación, por motores o por otras fuentes, son bastante sencillas de obtener. Vamos a las tablas, las multiplicamos por la cantidad de personas o por la potencia o por un factor en función de rendimiento y obtenemos las ganancias de calor. Creo que esto se ve más o menos bien. Y ahí terminamos con lo que es la primera parte, que fue la introducción teórica. Todo lo que les mencioné, todas esas fueron las cargas térmicas que ahora vamos a ver cómo se aplican y cómo se usan. Más que nada, la idea ahí era que, bueno, ya se empiecen a familiarizar, tengan los nombres, sepan de dónde salen, cómo se calculan y más o menos para qué sirven. Y ahora vamos a pasar a, efectivamente, calcular tanto para el ciclo de invierno como para el de verano esas pérdidas. Un paso a paso. Entonces, en el invierno, que habíamos dicho, vamos a tener dos pérdidas, por aire y por transmisión. Entonces, acá lo tenemos dibujado. Tenemos el interior del local, el exterior del local, y tenemos que por carpinterías va a estar yéndose calor. Por renovación del aire, porque tenemos que renovar el aire interior, va a estar yéndose calor. Por las paredes exteriores va a estar yéndose calor. Por los techos va a estar yéndose calor. Por los pisos, en caso de que sea así, vamos a estar perdiendo calor. Y por carpinterías interiores también vamos a estar perdiendo calor en el caso de que el local adyacente tenga menos temperatura que nuestro local. Entonces, todo esto es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, en primer lugar, hacemos el cálculo de calor por transmisión. Entonces, primero determinamos cuál es la temperatura exterior de cálculo en horarios de ocupación. Como ya les dije, muy importante saber en qué horario lo vamos a usar. Bueno, obtenemos la temperatura exterior, que es una de las condiciones de diseño. Definimos cuál es la temperatura interior, en función del confort que se le quiere dar al usuario o del uso que se le va a dar al local. Y ya tenemos la temperatura interior y exterior. Tercero, calculamos el área de cada uno de los elementos que conforman el contorno del local. Ahí hablamos en la filmina anterior que teníamos paredes, techos, pisos, bueno, todo eso tenemos que saber cuál es su tamaño. Y ahí vamos por tabla, en la norma íbamos en 1601, podemos ir a calcular cuáles van a ser los K para las paredes, los vidrios, los techos y los pisos. Eso lo van a hablar con sus ayudantes y van a determinar, le van a preguntar, bueno, qué tipo de muro quieren utilizar. Si ustedes conocen algún tipo y ya tienen los valores para no hacer los cálculos, bueno, pueden utilizar esos valores de K con ese tipo de muro. Si no, en la norma IRAMOS 1601 pueden obtener los valores para calcularlo. Entonces, ya tenemos delta T, ya tenemos S y ya tenemos K. Así que ya podemos saber cuáles van a ser las pérdidas de calor por transmisión en todas las superficies. La sumamos y obtenemos la pérdida de calor total.
que habíamos dicho, bueno, en función de la orientación del paramento del exterior, de él o los paramentos que en el exterior, hay que adicionar un suplemento por orientación, el que iba del 0 al 10%. Y, bueno, obviamente lo sumamos y obtenemos el valor 7, que es un valor de la suma de el calor total más un suplemento por orientación. El paso 8 es calcular las pérdidas por aire exterior. Para el caso de invierno, con una caldera central que lleva el calor hacia radiadores, y esos son los que nos llevan a nosotros, que va a ser el caso del TP, por eso se los menciono, los métodos que hay que tener en cuenta a la hora de calcular el aire exterior van a ser el método de las hendiduras y el método de las renovaciones. Es decir, el volumen de aire que se va a perder por las hendiduras, por las puertas o por las ventanas, y el propio método de las renovaciones por un tema de salubridad. Entonces, calculamos por el método de las hendiduras, calculamos por el método de las renovaciones, vemos cuál nos da un caudal mayor y ese va a ser el que vamos a utilizar para dimensionar las cargas por aire exterior. Entonces, tenemos las pérdidas por transmisión. Le sumamos el coeficiente por orientación. Tenemos las pérdidas por aire exterior. Entonces, ya tenemos esos subtotales. 7, que es el de transmisión. 9, que es el de las pérdidas por aire exterior. Lo sumamos y obtenemos un primer subtotal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De vuelta, pensando en el ejemplo del TP que les dije que va a ser una caldera y radiadores. Bueno, los radiadores, en su mayoría, en mayor parte, transmiten el calor por convección. Es decir, van a estar calentando el aire y ese aire que calientan va a ser el que nos va a estar acondicionando térmicamente a nosotros, nos va a estar dando ese confort. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de que el local sea muy alto, ese aire, ese calor se va a ir para arriba y si nosotros estamos abajo, no nos va a estar llegando ese calor. Entonces lo que nos dice la norma es, bueno, ya tenés el calor total a suministrar, fíjate cuál es la altura de tu local. Si tu local tiene hasta 3 metros, no pasa nada, obvio este paso. Ahora, si tu local tiene de 3 a 5 metros, adicionale un 2,5% a ese total, a esas pérdidas que hayas obtenido. Porque el calor no va a estar llegando tan directo a vos, entonces para que estés confortable, le agregás un 2,5. Ahora, de 5 metros en adelante, hay que ir sumando por cada metro, es decir, si son 6 metros, sumamos 2,5 más, 7, 2,5 más, así, bueno. Por cada metro que se agregue, se suma un 2,5 más a ese 2,5 original. Y se le aplica a las cargas totales. Así hasta un máximo de 18. Y bueno, con eso se tiene en cuenta lo que es la estratificación del aire. No, de vuelta, no es tampoco tan complicado. Tiene simplemente sumar porcentajes en función de la altura del local. Bueno, una vez que tenemos eso, tenemos lo que es el estado de régimen. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay locales que durante la noche o durante el día, por ahí no tienen prendido ¿cómo se llama? La calefacción para invierno, ¿no? Porque no están o porque no necesitan, bueno, a veces la apagan durante el día, a veces se apaga durante la noche, y cuando el equipo tiene que volver a prenderse y tiene que volver a funcionar, el gasto energético para poder calentar todo de vuelta no es el mismo que este que habíamos calculado en régimen. Hay que darle un porcentaje más. Entonces, bueno, hay una tabla en el libro que nos dice, en función de esta reducción nocturna de servicio o diaria, bueno, como va a haber una mayor exigencia de calor, en función del tipo de instalación que tengas, si el aire se calienta, si es aire caliente, si es por agua, si es por vapor, si es por paneles radiantes, hay que agregar un porcentaje, que son estos porcentajes, en función de las horas diarias que se utilizan y el tipo de equipo. Entonces, tenemos las pérdidas por transmisión, le agregamos el suplemento por orientación, tenemos las pérdidas de aire exterior, las sumamos. En el caso de que nuestro local mida más de 3 metros, le agregamos el porcentaje por estratificación. En el caso de que el sistema no esté prendido durante todo el día, le agregamos un porcentaje por intermitencia.
Sumamos todo eso y obtenemos las pérdidas totales por las pérdidas totales de cargas térmicas en invierno, que era lo que queríamos conocer. Ahora, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se va a ver en sus trabajos prácticos? Así, más o menos. Acá van a poner lo que son algunas características del local, acá arriba. Y, bueno, no se ve muy bien. Pero créanme que acá tenemos lo que es una primera parte, que es calor por transmisión. No sé si tengo... Ahí va. En el recuadro violeta tenemos lo que es el calor por transmisión. Tenemos, como pueden ver, la orientación. Acuérdense que había que suplementarlo. Tenemos la longitud, la altura, la superficie neta, porque obviamente si es una pared y en el medio tiene una puerta o un vidrio, hay que sacárselo y analizar por separado ese elemento. Tenemos los coeficientes K, tenemos la variación de temperatura y condición de diseño y obtenemos la carga térmica de cada uno de los elementos. La sumamos acá abajo, se agrega este porcentaje por orientación y tenemos el total por transmisión. Para lo que es el calor por infiltración de aire exterior, vamos a tener lo que es el método de la infiltración y el método de las renovaciones. El método de la infiltración, acuérdense, tenía que ver con las ventanas o con las puertas. Bueno, en función de la geometría de los mismos y de los coeficientes que salen de tabla, obtenemos cuál es el valor. Por el método de las renovaciones, también obtenemos un valor, vemos cuál es el mayor y con ese nos quedamos. En este caso, por ejemplo, fue el método de las infiltraciones la mayor que el de las renovaciones. Tenemos las pérdidas por transmisión, las pérdidas por aire exterior, las sumamos acá, le agregamos un suplemento por altura del local, le agregamos un suplemento por intermitencia del servicio y obtenemos la pérdida total de calor, que es lo que queríamos saber, que una vez que tengamos eso, vamos a pasar a, no lo vamos a ver hoy, la próxima clase se va a calcular lo que es el caudal de demanda, el caudal de aire de retorno, todo para obtener cuál va a ser el equipo a utilizar. Hoy nos vamos a quedar simplemente en saber cuál es esa pérdida total o esa ganancia total de calor en nuestro local. Entonces, para lo que es el ciclo de invierno, ¿alguna duda general o algo de antes que les haya quedado? Igualmente, cuando lo vean en el TP, creo que se va a entender un poco más, pero bueno, si tienen alguna duda, pregunten. Buenísimo. Bueno, eso fue el ciclo de invierno, y también tenemos lo que es el ciclo de verano. En el ciclo de verano, como ya habíamos dicho, no tenemos pérdidas, tenemos ganancias. Vamos a tener ganancias por radiación solar, por transmisión de calor, por aire exterior, por, bueno, de vuelta a transmisión, y las ganancias interiores, por los equipos, por las personas, por la iluminación, por algún motor si llega a haber, y la ganancia de calor interior. Esta también, ojo con esa. En general, la situación más desfavorable es en el horario diurno, durante el día. Entonces, ¿cómo es el procedimiento en este caso, paso por paso? Bueno, primero, obtener las condiciones de diseño, las exteriores y las interiores. Las volcamos en la tabla y también volcamos las características geométricas del local. Y ahí pasamos en sí a calcular lo que son las cargas térmicas. En primer lugar, vemos las cargas externas. Tenemos entonces las cargas por radiación solar a través de ventanas, claraboyas, lucernarios o exteriores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando hablábamos de radiación solar no era lo mismo si venía por una superficie de vidrio que si venía por un muro? Bueno, entonces, la carga de radiación solar a través de lo que eran las ventanas, por ejemplo, era S por el máximo aporte solar por un factor de protección. Ya vimos que todos estos dos salen de tablas. Este lo vamos a obtener, lo sumamos y tenemos el calor total. Ahora, si se acuerdan las tablas tenían hora por hora, ¿no? Tenían creo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos, ¿no? O de las 6 a las 6, no me acuerdo. Bueno, teníamos distintas columnas que iban mencionando las distintas horas del día. Y eso es importante, vamos a ver bien por qué. Pero fíjense que cuando hacemos el análisis, tenemos en cuenta las distintas horas. Obviamente en este caso, de las 6 a las 18, posiblemente se estaba haciendo el análisis para unas oficinas en las que el horario de ocupación máximo o
dimensionante va a ser este, pero fíjense que tenemos en cuenta las distintas horas. Y bueno, en este caso particular, la máxima era a las 8 de la mañana, pero bueno, por ahora no es relevante. Además de eso, tenemos las cargas por radiación y transmisión a través de los muros y techos exteriores. Habíamos dicho también que, bueno, en el caso de que sean los muros, la fórmula era la superficie por este K por una temperatura equivalente. El K lo teníamos, la superficie lo teníamos, la temperatura equivalente sale de tabla, de vuelta esa tabla tenía columnas con las distintas horas, y obtenemos para las distintas horas cuál es el valor. Ahora, cuando queremos saber cuál es la temperatura máxima, o la carga máxima, perdón, la carga máxima del local, no podemos hacer el máximo de la radiación solar y el máximo de la transmisión. ¿Por qué? Porque ese valor no existe. ¿A qué me refiero? Si nosotros por alguna razón tenemos la ganancia máxima por radiación solar a las 8 de la mañana y tenemos la ganancia máxima por radiación y transmisión en muros y techos a las 12 del mediodía, no podemos usar esos dos valores para dimensionar, porque esos dos valores suceden en momentos distintos del día, no van a estar sucediendo en el mismo momento. Entonces, como no suceden en el mismo momento, no tendría lógica usarlos como valores para dimensionar. Lo que hay que hacer es, una vez que tenemos hora por hora las ganancias por ventanas y hora por hora las ganancias por muros y techos, lo sumamos y a la suma de esos dos, el máximo valor de la suma, ese va a ser el dimensionante. Entonces, lo importante básicamente es que no hay que tener en cuenta las ganancias por ventanas y por muros por separados, sino hay que ver la suma, y esa suma es la que nos va a estar dimensionando. Ahora, esas eran las ganancias por externas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra habitación o nuestro local a acondicionar puede también dar a otra habitación interna o puede dar a un pasillo interno. Entonces, en ese caso, la ganancia de calor se va a calcular con la fórmula anterior, con el K por S por delta T, la más sencilla de todas, porque no hay ganancias por radiación, sino que simplemente por transmisión. Entonces es K por S por delta T. Hay que hacer sí esa diferencia entre lo que son las ganancias exteriores a través de ventanas y de muros y las ganancias interiores a través de ventanas y de muros también, pero en ese caso siempre es K por S por delta T. Las ganancias exteriores es distinto si es muros o ventanas. Ojo con eso. Y bueno, tenemos las ganancias entonces por radiación a través de muros y techos y de ventanas. Tenemos la ganancia por transmisión interna y hay que hablar también de lo que es la ganancia por la incorporación de aire exterior. Habíamos llegado a estas fórmulas que eran 0,35 o 0,8 por el caudal, por un delta T o un delta H. Y para obtener el mayor caudal tenemos lo que es el método de porcentaje de aire de mando o el método de las renovaciones. ¿Por qué? Porque estamos usando lo que es para el verano, para el TP, vamos a estar usando lo que es un sistema de refrigeración central. Y para ese equipo tenemos que tener en cuenta lo que es el método de los porcentajes de aire de mando. Y el de las renovaciones siempre hay que tenerlo en cuenta. Estos los mencionamos, pero de vuelta no se utilizan. Entonces, volvemos de vuelta a este dibujito. Para que funcione bien el sistema de refrigeración hay que ingresar aire exterior, ¿no? Bueno, además de eso, habíamos dicho que acá dentro del equipo vamos a tener lo que es este aire exterior que viene de afuera, que va a estar caliente a la temperatura obviamente exterior, que tenga la zona en la que emplacemos el proyecto. Y vamos a tener este caudal de aire de retorno, es decir, caudal de aire que ya fue tratado, que entró frío al local, que se fue calentando, obviamente por la temperatura local es caliente, se fue calentando y volvió al equipo. Entonces, ese caudal de aire exterior y ese caudal de aire de retorno se chocan adentro, por decirlo de una manera, ¿no? Se chocan adentro del equipo y tienen que ser tratados térmicamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa buena está pasando? Que
este caudal de aire de retorno que está volviendo ya fue tratado. Es decir, ya pasó por la serpentina, ya fue enfriado, y además de ya ser enfriado, ya fue... las serpentinas no solamente ayudan a lo que es el tema de temperatura, sino también tienen un filtro. Entonces, ya tenemos parte del aire que fue tratado, que va a estar chocándose con aire del exterior que no fue tratado. Entonces, este aire que fue tratado, podríamos decir que no es necesario que de vuelta sea todo tratado, porque ya está un poco más frío y al mezclarse con el otro, vamos a poder hacer un ahorro energético al no tratarlo. Entonces, ahí aparece lo que es este factor de bypass, que básicamente es cuánto caudal no pasa por estas baterías de refrigeración, sino que se bypassea y se une directamente con el aire que fue tratado, que efectivamente fue tratado. Entonces, en función de la aplicación, es decir, en función de el uso que le vayamos a dar al local, el factor de bypass puede ir de 0 a 0,5. Un valor general es 0,25 y 0 es un valor ideal porque es muy difícil volver a tratar todo el aire siempre desde 0. Entonces, en hospitales, quirófanos y fábricas, como necesitamos un nivel de confort muy alto y un nivel de salubridad muy alto, el factor de bypass se trata que sea igual a 0, aunque como le dije, es muy complicado que sea igual a 0. Y, por ejemplo, en departamentos de viviendas puede llegar a ser ese valor 0,3, 0,35, incluso 0,50. 0,50 es un montón igual, pero puede ser mucho menor. Entonces, por una cuestión de ahorro energético y se puede producir lo que es este bypass con el aire que ya fue tratado, no volverlo a tratar de vuelta y, bueno, tenemos ese ahorro. Entonces, cuando hablamos de las ganancias por la incorporación del exterior, aparece lo que es este factor de bypass y, bueno, acá están las fórmulas, acá están las tablas, perdón, donde hablamos del calor sensible no tratado, el calor latente no tratado. Vemos que es un 0,25, es decir, el factor de bypass en este caso fue 0,25 porque hay un 25% que no fue tratado, pero va a haber aire exterior que sí efectivamente va a ser tratado, que es el 75%. Entonces, simplemente es eso. Saber que cuando hagamos en el caso de estos equipos, cuando hagamos la incorporación por aire exterior, además de hacer el caudal para conocerlo, hacer el método del caudal de aire de mando, saber que hay parte que se puede bypassear dependiendo del uso de la aplicación del local y eso nos va a hacer un ahorro económico y las cuentas van a ser distintas, obviamente, para el aire tratado que para el aire que no va a ser tratado. Una vez que ya tenemos todo lo que son las cargas exteriores, pasamos a las cargas internas. Ya habíamos dicho, eran un poco más sencillas. Las ganancias por ocupantes, tenemos calor sensible y latente. Es directamente el número de personas por ese Q, que es un valor que sale de tabla. Las ganancias por iluminación tienen que ver con la potencia que le vamos a estar entregando a las lamparitas, a la iluminación, y el tipo de iluminación que se elija. Las ganancias por motores tienen que ver de vuelta con, salen de tabla y tienen que ver un poco con la eficiencia de ese motor. Y por otras fuentes, en el caso de que sea necesario, también se puede calcular. Una vez que tenemos todo eso, lo metemos en la tabla de Excel, ahora se la voy a mostrar, es parecida a la otra, un poco más compleja. Se le suma un 10% al calor sensible, un 5% al calor latente y obtenemos los valores totales. Entonces, bueno, esta es la tabla para verano. Ahora sí. Ahí va. Y tenemos lo que es... estos son los valores geométricos, las condiciones de diseño. Todos esos son datos que ya deberían tener. Acá tenemos lo que es el calor por radiación solar del cristal. Cuál es la carga total máxima del cristal en la hora que dé máxima la suma. Por eso es importante, porque cuando vos venís a la tabla, si lo ves así, decís, bueno, pongo la carga máxima del cristal, pongo la carga máxima de la pared y del techo y listo. No. El valor que va acá es el valor que obviamente sea
del cristal o de las paredes y el techo, pero en la hora que dé máxima la suma. No individualmente, porque no es algo real, no va a suceder esa situación nunca. Después tenemos lo que es las ganancias de transmisión por ventanas y paredes interiores. Como ya dijimos, los locales, si lindan con lugares interiores, vamos a tener lo que es el clásico K por S por delta T. Después vamos a tener las ganancias de calor interno por personas, por iluminación, por motores, por otras fuentes, por ejemplo, por computadoras, por fotocopiadoras, por lo que sea. Bueno, tenemos las ganancias. Las ganancias de calor por aire exterior. Y acá es donde viene, acá vemos que se aplica lo que es el factor de bypass. Y vemos que es 414. ¿Qué es 414? Bueno, venimos acá. Que nos dice que las ganancias de calor van a ser por la ventilación, que vendría a ser la renovación, el método de las renovaciones que venimos hablando desde un principio, o por sobrepresión. Por sobrepresión era lo que habíamos dicho que era para que funcione el equipo, hay que ingresar aire exterior. Entonces, cuando nosotros hagamos, o ustedes hagan, este trabajo, por primera vez, esta parte de aire por sobrepresión va a ser todo cero. Y directamente van a calcular el aire por el método de las renovaciones. Van a obtener este valor. Este valor va a ser máximo a 0. Así que acá les va a aparecer ese 120. Y este 120 va a aparecer de vuelta acá. Y se van a hacer todas las cuentas. Obtienen el calor, el gran calor total o la suma de todas las ganancias térmicas de su local. Con eso obtienen el caudal de aire de mando. Y una vez que obtienen el caudal de aire de mando, vienen acá, vienen de vuelta a esta tabla, lo ingresan acá. En este caso, ¿se acuerdan que el método nos hablaba de entre un 15 y un 30%? Bueno, en este caso se tiene un 20%, es una ocupación media. Obtenemos cuál es el caudal que se debería ingresar por sobrepresión para que el equipo funcione bien y nos da 414. Como 414 es mayor que 120, obviamente 414 es lo que nos va a dimensionar. Ponemos 414 acá, ponemos 414 acá, hacemos todas las cuentas, terminamos las cuentas, obtenemos el caudal de aire de mando y comparamos ese nuevo caudal de aire de mando que nos dio con este, que es, créanme que es 2020. Si la diferencia entre esa primera iteración y este es menor al 5%, entonces nos quedamos con ese nuevo caudal de aire de mando y seguimos todas las cuentas con eso. En el caso de que la diferencia sea mayor, entonces traemos ese nuevo caudal de aire de mando, lo metemos acá en esta tabla, volvemos a hacer todas las cuentas, bla, 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 obtenemos el nuevo caudal de aire de mando 2 en este caso, lo comparamos con el caudal de aire de mando 1, y si la diferencia es menor a 5%, lo dejamos ahí, y si no, bueno, de vuelta habría que ponerlo en la tabla, y así iterar hasta que la diferencia sea menor a 5%. En general, en la gran mayoría de los casos, con 2 iteraciones estás más que sobrado y vas a llegar al resultado. Y como ven, es simplemente cambiar un valor en la tabla, no es mucha ciencia, pero bueno, a veces trae algún tipo de problema o de entendimiento, entonces está bueno que lo charlemos ahora. Bueno, con eso obtuvimos el calor por aire exterior, después el calor interno, ya habíamos dicho, acá lo habíamos calculado, pero para calor sensible. Fíjense que todo esto es calor sensible. Después tenemos el calor latente interno por personas o por otras fuentes. Tenemos el calor latente por aire exterior, que es de vuelta lo mismo. O sea, fíjense que es el mismo caudal de mando, simplemente que va a cambiar el coeficiente. Acá es 0,8 y acá es 0,35. Acá, bueno, y el delta, acá va a ser delta H y acá va a ser delta T. Bueno, suman todo y obtienen directamente los coeficientes. Obviamente cuando hacen la suma, acuérdense que hay que sumar un 10% en calor sensible, un 5% en calor latente. Suman esas dos cosas y ya tienen las ganancias por calor para el invierno. Las cargas térmicas de verano, perdón. Ya tienen las cargas térmicas de verano y una vez que tengan las cargas térmicas de verano,
van a poder pasar a la segunda parte donde van a dimensionar sus equipos para poder refrigerar los locales. Esa es otra clase que va a venir la clase que viene, pero bueno, ya pueden empezar a hablar con sus docentes de qué edificios van a utilizar, en dónde van a estar emplazados, cuál va a ser la orientación, qué edificio van a usar, básicamente, porque a veces hay nuevos edificios que está bueno que los usen porque son hoteles, cines, aeropuertos, entonces suele estar bueno hacer esa diferencia. Pero bueno, como pueden ver, el paso a paso no es muy complicado, sí, por ahí, acá nosotros lo hicimos pensándolo en un local, cuando estemos, por ejemplo, en un departamento o en un hotel, tenemos un montón de locales y cada uno tiene sus propias condiciones, entonces ir haciendo uno por uno es un trabajito, pero no es mucha ciencia. Así que, bueno, esa fue básicamente la clase. Vimos una introducción de las cargas térmicas, cómo se calculan y un punteado del TP muy por encima. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda o lo que sea. Es el momento de preguntar. Igual imagino que les irán surgiendo a medida que hagan el TP. Pero bueno, por ahí les quedó algo. Si no, ya está. Bueno, quedó todo muy claro o para nada claro. Voy a creer que fue la primera. Pero bueno, no. Sé que es un montón de información y hay un montón de cosas. Todo esto los va a acompañar en toda esta segunda parte de la materia. Así que quédense tranquilos. Y bueno, nada, cualquier consulta me mandan por mail o si no lo preguntan con sus docentes. Y bueno, nos veremos el martes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, Martín. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias.